Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estoy muy feliz de continuar compartiendo acerca del libro de Corintios. El capítulo de hoy es muy largo. Tiene 58 versículos. Está hablando acerca del problema que está enfrentando la iglesia de Corinto. Los previos problemas que se habían discutido. Primero era acerca del sexo, después de división, después el problema acerca de la libertad y la disciplina, y entonces los problemas acerca del servicio y los roles de los hombres y las mujeres. Y este versículo hoy gira en torno a la pregunta de si Jesucristo ha resucitado. ¿Pueden los muertos resucitar? Ahora, para nosotros como cristianos, al leer esta escritura, podemos encontrarlo extraño. Porque, por supuesto que en nuestra fe nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado. No hay debate para nosotros sobre esto, sobre la resurrección de Jesucristo. No hay debate. Pero hoy vamos a entrar en el contexto de la iglesia de Corinto. Habían pasado unos años después de la resurrección de Jesucristo. Y esta verdad no había sido aceptada por la mayoría, especialmente la iglesia de Corinto, que estaba altamente influenciada por la cultura griega. Y en esos contextos ellos creían que el espíritu y el cuerpo, y que el espíritu era más superior, más noble y que permanecía para siempre, y que el cuerpo era como un obstáculo para el espíritu, que lo mantenía, que lo obstaculizaba, que se envejece, se enferma, siente hambre y entonces como que contrista al espíritu del hombre. Y creían entonces que la muerte era la liberación total del espíritu. Y solamente cuando usted muere, su vida puede elevarse a otros niveles superiores. Entonces usted no regresa a su cuerpo muerto, porque el cuerpo ya está inerte, el cuerpo está enfermo. Así que cuando Pablo discute la resurrección del cuerpo, o cuando Pablo y los apóstoles hablaron acerca de la resurrección de Jesucristo que resucitó en su cuerpo, esa noción de que el cuerpo ha resucitado causaba que a la gente no le gustara eso, porque no era aceptable para ellos en ese contexto de ese momento. Y por supuesto que es obvio que la iglesia ha sido influenciada por esta cultura griega. Cuando la gente viene y cuando muere y entonces después su espíritu asciende al cielo, y este es el escenario perfecto, y el espíritu no regresa a las personas. Y por eso es que Pablo escribió un capítulo muy largo en respuesta a ello. Y en este capítulo tan largo, la inspiración que el Espíritu Santo me ha dado a mí, Pablo se aferra a que Jesucristo es el Señor resucitado, y que gracias a la resurrección de Jesucristo yo puedo resucitar, el hombre puede resucitar. Jesucristo es el pionero de la resurrección. Él resucitó, se levantó de la muerte, y los muertos ahora tienen una segunda oportunidad.
las cosas que Él hace. Él convierte lo muerto en vivo. Él da vida a las cosas muertas y está en la esencia del árbol de la vida, del sendero que nos lleva al árbol de la vida, porque la resurrección de Cristo nos lleva a la vida y también nos lleva a la victoria. Y el tema que le doy a este capítulo de hoy es victoria con signo de exclamación. Reciban la resurrección de Jesucristo. Y esto está o se basa en los últimos 2 versículos del capítulo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 57 y el 58. Pero muchas veces cuando nosotros estamos viviendo es como si no hemos recibido esta victoria de la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado. Y algunos de nosotros hemos creído en Jesucristo por bastante tiempo ya. Pero, y cuando usted ve su vida, es como si el punto en su vida en que usted se encuentra ahora es como si no hubiera conocido a Cristo. He dividido este capítulo en 4 párrafos. El primer párrafo del 1 al 11, donde habla de la resurrección de Cristo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 1. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que los hermanos y las hermanas en la iglesia de Corinto, Pablo les dice claramente que yo ya les he predicado a ustedes el evangelio de la resurrección. Y por este evangelio ustedes han sido salvos. Y ahora ustedes tienen que aferrarse firmemente a esto. Así que la fe de ellos entonces, al aferrarse en ella, en lo que le ha sido predicado, no va a ser en vano. Versículo del 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero después apareció a más de 500, versículo 6. Así que la iglesia de Corinto la mayoría de estos testigos que vieron a Jesucristo resucitado todavía están vivos. Y si usted todavía no cree que Jesucristo se ha levantado de la muerte, usted puede ir y preguntarle a estos testigos. Después apareció a Jacobo, versículo 7, después a todos los apóstoles. ¿Pablo había visto a Jesucristo? No, no en este punto. Pero Jesucristo se apareció ante Pablo, en aquel momento Saulo, en la calle hacia Damasco. Y es exactamente el mensaje que se predicó este domingo pasado. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 8. Y vino y se encontró con Cristo de una forma no normal. Aquí podemos ver a
Pablo, que ha recibido la verdad de la resurrección de Jesucristo. Y para él esto es una gracia. Él está muy agradecido de que él llegó a conocer esta verdad. Versículo del 9 al 10 habla de eso. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Yo había maltratado a los cristianos por tanto tiempo, yo no era digno de recibir este evangelio, pero aún así Cristo pasó este evangelio a mí. Y es por la gracia de Dios y es por el amor de Dios que esto ha llegado a ser así. Quizás Pedro y Pablo, Dios les ha dado esta gracia. Pero la verdad es que para Pablo, él ha recibido una gracia extra para recibir este evangelio. Y por eso es que él encuentra que esta gracia de Dios es tan abundante. Y por eso es que él responde con su vida, versículo 10. Y su gracia no me ha sido dada en vano para conmigo, sino que he trabajado más que todos ellos, porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estoy muy conmovido cuando leo este versículo. El versículo 10, porque Pablo ve qué tan preciosa es la gracia de Dios. Y como resultado, él responde con su vida. Esto me recuerda a mí de las segundas generaciones de cristianos. Y para muchos de nosotros hemos escuchado el evangelio sin haber pagado un precio muy alto. Sin haber pagado un precio. Quizás cuando usted era joven, usted estudió en una iglesia cristiana o alguno de sus amigos le llevó a usted a Cristo. Pero pienso que en este párrafo de hoy, es si nosotros realmente podemos ver que en nuestras vidas nosotros no merecemos esta gracia. Hay muchas cosas torcidas y hay mucha oscuridad en nuestras vidas que nos hace indignos del evangelio. Pero hoy Dios nos ha pasado por su gracia el evangelio de la resurrección. ¿Es usted capaz de vivir una vida que es gozosa y agradecida por esto? ¿Que está agradecido por la gracia que Jesús le ha dado a usted? Así que hoy Pablo nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos que meditar cómo es que nosotros hemos recibido esta gracia en nuestra vida y cómo es que debemos de responder. Y ahora déjeme pasar el tiempo al pastor Joshua. Alabado sea el Señor. Gracias, Tim, por compartir el primer párrafo. Él compartió acerca de la gracia especial. Pablo tenía una gracia especial. Y tener una gracia especial también hizo que él tuviera que enfrentar desafíos y dificultades especiales. En el capítulo 9 de Hechos, Pablo, la gente está detrás de la vida de Pablo. Él había encontrado al Dios, al Jesucristo, al Señor resucitado, y había quedado ciego, pero previamente él podía mirar, ahora no puede ver, y entonces ¿qué es lo que hace? Él ve a Dios. Y entonces él primero tuvo que entrar a la ciudad. Y entonces él vio esa gran voz que le rodeaba y el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues? Esa historia se encuentra en el capítulo 9 de Hechos.
Y él miró en una visión que Jesús había llamado a Ananías para que orara por él y para que su vista fuera restablecida. Y desde entonces él empezó a enfrentar muy grandes desafíos. Gracia especial significa también desafíos especiales. Tim tiene, por ejemplo, una gracia especial. Y que el Señor nos ayude y que ponga de lado los grandes desafíos. Pero aún con desafíos nosotros podemos enfrentarlos. Porque el mundo está en las manos del enemigo. Pero entre más revelación recibimos, entre más inspiraciones nosotros recibimos, entonces más persecución y desafíos vamos a encontrar. ¿Qué clase de desafíos o persecuciones vamos a encontrar? Para el apóstol Pablo, además de enfrentar la persecución del gobierno, él también enfrentó la persecución de la sociedad judía, de la sociedad también de ese momento en toda su vida. E inclusive creyentes le estaban persiguiendo para acabar con su vida. Él fue rechazado por los creyentes. Y cuando nosotros vemos 1 Corintios, ellos rechazaron al apóstol, ellos rechazaron a Pablo. E inclusive Pablo tuvo que probar a sí mismo que él era un apóstol. Porque los creyentes allí no creían ya más en sus enseñanzas ni tampoco en el evangelio que él predicaba. Por eso es que Pablo tenía que decir en este capítulo 15 que yo he visto a Jesucristo, yo he visto al Cristo resucitado. Y no solo yo, 500 hermanos más lo han visto. Y por una gracia especial Dios me lo reveló a mí. Dios se reveló a mí. Él tiene una revelación especial. Y entonces Pablo tiene que probar que él ha visto a Cristo y que el evangelio que él predica es real. Por eso es que él dice, ahora, hermanos, versículo 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Por qué es que él tiene que decir esto? Porque él les había predicado antes, pero ellos no creían. Y por eso es que aquí él tiene que volverlo a decir otra vez. Cuando nosotros lo hemos pasado a otros, lo hemos predicado la gloriosa verdad del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo revela los secretos, los misterios a nosotros, esos que no conocen esos misterios, estos que no conocen, van a perseguirle a usted y le van a dejar, le van a dudar. Van a dudar de usted, van a dejarlo a usted, van a decir lo que usted predica no es correcto, lo que usted predica no es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que predicamos está en conflicto con lo que ellos creen y con su pensamiento, y ellos no son capaces de manejarlo y por eso lo niegan. Verdaderamente hoy, cuando estamos plantando el árbol de la vida, Dios me ha dado la visión del árbol de la vida 611. Es una revelación especial que Dios nos ha dado, pero hay algunos que no pueden entender. ¿Por qué es que no pueden entender? Verdaderamente ellos no pueden entender. Ellos tienen ojos pero no ven, oyen pero no pueden entender. Ellos están muy enfocados en entender, en entendimiento, con la lógica. Pero es muy difícil entender los misterios en el reino espiritual con lógica. Y por eso es que, ¿cómo es posible que ellos no creen? No creen porque es que no creen en la resurrección. Entonces no pueden entender que Jesucristo resucitó en la carne. En aquel tiempo ellos creían en la idea del misticismo.
E inclusive algunos de los miembros de la iglesia creían que cuando Cristo resucitó, que Él no había resucitado en la carne. Y que cuando Jesucristo murió y resucitó, pero que cuando resucitó, resucitó en el Espíritu, no en la carne. Esto es lo que ellos creían. Y entonces ellos rechazaban la noción de que Jesucristo era completamente humano. Ellos creían que tenía un cuerpo como el nuestro, pero que nuestro cuerpo era corrupto. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, era su espíritu el que resucitó. Creían, eso es lo que ellos creían en el misticismo. Y ya que el cuerpo es corrupto, por eso es que uno puede ser indulgente y darle rienda suelta a todos los deseos, porque eso es algo aquí presente y eso no va a mantenerse para siempre, y por eso es muy difícil para la lógica poder entender la resurrección. Y por eso es que Pablo escribió este gran capítulo acerca de la resurrección. Hay 58 versículos. Es bastante difícil poder hablar versículo por versículo, pero voy a compartir con ustedes la clave. Aquí se está tratando con el cuerpo resucitado. ¿Hay resurrección para el cuerpo? ¿Hay resurrección para la carne? ¿Hay verdaderamente resurrección? Así que Pablo tenía que predicar a ellos el Evangelio y los misterios del Evangelio otra vez hacia ellos, a ellos. Así que no trate de abordar esto solo con su lógica, pensando que es imposible. Sea matemática, física. Nosotros tratamos de entenderlo con la lógica. No, solamente podemos recibirlo por fe en el Espíritu. Es como cuando compartimos acerca del árbol de la vida. Usted tiene que recibirlo por fe. Si usted trata de usar su lógica, su pensamiento lógico, usted no va a ser capaz de comprenderlo. Nosotros a menudo preguntamos, ¿qué es el árbol de la vida? Y yo he compartido con ustedes y aún así la gente continúa preguntando. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hablo acerca de por qué tienen que someterse a sus esposos. ¿Por qué las mujeres tienen que someterse a sus esposos? La sumisión de la que yo estoy hablando en el texto original se refiere a estar debajo de, arreglado debajo de. Sumisión. Usted está arreglada debajo de él, así como Sara se sujetaba a Moisés. No importa cómo Abraham vino y la traicionó, pero él aún así vino y se mantuvo debajo de él. Pero nosotros no entendemos, no creemos. La forma en que nosotros lo interpretamos es que la esposa para someterse, tiene que escuchar al esposo, y nosotros abrazamos esa noción muy fuerte, muy profundo. Y entonces nosotros pensamos, lo que el pastor Joshua está compartiendo no es correcto. Yo he compartido esto por mucho tiempo y continúo compartiéndolo. Y así entonces usted puede entenderlo más. En la comunidad china hay esta tradición de cuando usted se casa con alguien, usted se mantiene con esa persona donde quiera que vaya. Pero cuando vemos a Sara, este es el caso, pero no es que Sara escuchaba 100% a Abraham, no. Por el contrario, se trata de aspectos de dirección en la vida. Ellos caminaban al este o caminaban hacia el oeste, o caminaban hacia este lugar o hacia este otro lugar. Abraham decía, vamos hacia el oeste, vamos a Canaán.
Estamos siguiendo a Dios. Y entonces Sara decía, oh, esta es la dirección de Dios, la dirección para servir a Dios. Y ella entonces seguía. Aunque había muchas situaciones en la vida y muchas decisiones en la familia, esas decisiones eran asuntos hechos o decididos por Sara. Ahora volvamos de regreso a la clave de este mensaje de hoy. Pero algunas veces yo siento la urgencia. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente no entienda lo que Pablo aquí, por ejemplo, está predicando? En aquel momento la gente no entendía. Y entonces perseguían a Pablo y lo perseguían por su vida. Así que cuando nosotros hoy, por ejemplo, es igual, cuando recibimos revelación y la gente no entiende, ellos le van a rechazar. Este capítulo que compartimos hoy tiene un mensaje muy importante. El cuerpo de Cristo ha resucitado, así que nuestro cuerpo también va a resucitar. Ya Tim ha compartido los primeros 11 versículos. Eso es su testimonio. Versículo del 12 al 19, del 12 al 19. La resurrección del cuerpo de Jesucristo. Y para nosotros esto es inseparable. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Aquí, cuando está hablando acerca de la resurrección de los muertos, está hablando acerca de la resurrección de la carne, del cuerpo. Y está hablando de la razón. Y lo explica todo hasta el versículo 19. Si no hay resurrección de los muertos, entonces no hay resurrección de Cristo. Así que aquí están explicando que la resurrección de Cristo, el levantarse de entre los muertos es inseparable. Usted no puede tener uno y el otro no. Por ejemplo, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aquí está hablando acerca del ministerio y la vida de Cristo. Si Jesucristo no se hubiera levantado de la muerte, todo esto sería en vano. Y entonces Él dio diferentes razones y estoy segura de que usted entiende al leer. La resurrección de Cristo y sus creyentes es algo inseparable. Y el versículo 20 al 28. Ya que la resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo y los creyentes es algo inseparable, eso sí tenemos que tomar en cuenta que hay un orden de prioridades. Algo viene primero y algo viene después, pero todos van a ser resucitados. Del versículo 20 al 21. Versículo 21. Porque por cuanto Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es el primer fruto. La resurrección de su cuerpo es el primer fruto también. ¿Qué significa qué quiere decir por primicia? Significa que es el primero que ha sido resucitado de esa forma, de esa manera. ¿Recuerdan cómo Él había revelado sus manos perforadas y también su costado a los discípulos? Y también Él comió desayuno con ellos. Él comió con ellos después de la resurrección. E inclusive hasta cocinó para ellos. Así que esta resurrección no es solamente del espíritu, sino que en su resurrección también hay una resurrección de la carne.
Así que Cristo es la primicia, es el primer fruto de la resurrección. Aleluya. Y Pablo dice, nosotros estamos en Cristo, nosotros no estamos en Adán. Versículo 22 y 23 habla de ello. La resurrección de Jesucristo, la resurrección del cuerpo de Jesucristo y la resurrección del cuerpo de los creyentes, hay una diferencia en tiempo y en prioridades. Donde Cristo es la primicia, su cuerpo ya ha resucitado, pero la resurrección del cuerpo de los creyentes va a tomar lugar luego, cuando el Señor regrese. Así que como la humanidad, después de que morimos, nuestro espíritu regresa al Señor, pero en los últimos días, en el último día va a estar la resurrección de los cuerpos. Así que veamos la escritura, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquellos que pertenecen a Cristo. Aquellos que pertenecen a Cristo cuando Jesucristo regrese. Entonces va a ser su turno. Versículo 24. Luego el fin. Aquí está hablando de los tiempos finales, cuando Jesucristo regrese. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí está hablando acerca de la eternidad. Cuando Jesucristo entregue el reino a Dios y Padre, al Dios el Padre. Y tenemos que recordar que nosotros estamos en Cristo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Somos árboles de vida, somos sacerdotes reales. Nosotros guiamos, lideramos a todas las cosas para que se sometan a Cristo. Y Jesucristo va a traer todas las cosas ante Dios. Nosotros trabajamos duro ahora por el reino de Dios. Vamos a guiarlos en nuestra iglesia y en los servicios de la iglesia. Todos nosotros participamos en esto. Y al mismo tiempo, cuando hacemos esto cada semana, y después, este es el descanso del que habla el Génesis. Este es el descanso. Nosotros lo hacemos en la tierra, lo hacemos en nuestro espíritu. Y también nosotros lo hacemos que un día esta profecía va a ser cumplida cuando Jesucristo regrese. Pero antes de eso nosotros guiamos a todas las cosas. Llevamos todas las cosas a Cristo y Cristo va a llevar todas las cosas bajo la autoridad del Padre, el Dios del Padre. Las va a entregar. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que en el futuro todos los enemigos, todos los dominios de las tinieblas e inclusive la muerte van a ser puestos debajo de los pies de Cristo. La muerte es el último enemigo. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el último enemigo. Así que hay resurrección de la humanidad y la muerte va a ser destruida. Porque Él ha puesto todas las cosas debajo de sus pies.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cuando Él haya hecho esto, entonces Jesucristo mismo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí Pablo está ilustrando cómo va a ser la eternidad, cómo va a ser en el reino de Dios, cómo van a ser las cosas allá, y donde Dios es el todo en todo. Nosotros lideramos, guiamos todo hacia Cristo, y Cristo guía y entrega todo al Dios el Padre, que es todo en todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Por qué la resurrección? Él nos está dando ejemplos relacionados con su experiencia en diferentes capas, en diferentes niveles. Así que yo muero cada día. Oh, porque entonces si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. Y eso es lo que hacían los gentiles, porque ellos no creían en la resurrección. Pero Pablo les está diciendo. Y Pablo también les decía, no se desvíen, tengan cuidado, no tengan malas compañías. Porque se refería a aquellos que rechazaban la resurrección y hablaban mal de los apóstoles y negaban la resurrección de Jesucristo. No estén en compañía de esas personas. No erréis. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No mantengan malas compañías, porque corrompen el carácter de la persona. Si usted mantiene esa compañía, si mantiene esas amistades, usted puede ser corrompido. Empiezan a hablar mal de los apóstoles, empiezan a hablar mal de Pablo, y no viven la vida que Dios quiere que vivan. Pablo está diciendo, regresen a sus sentidos, paren de pecar, porque hay algunos que son ignorantes, y lo digo esto para su vergüenza. Pablo le está diciendo a la gente en la iglesia de Corintio, les debería de dar vergüenza. Las amistades que mantienen, la compañía con las que andan, son gente que atacan a la iglesia y que atacan a la fe. Y ustedes se engañan a sí mismos. Ellos se engañan, porque de hecho sí hay resurrección, pero ustedes la rechazan. Escuchen. Versículo 29 es un versículo muy difícil de explicar. Pablo no está afirmando ni negando esto. Ustedes inclusive bautizan a los muertos. Pero había una razón para hacer eso para ellos en aquel tiempo. Pero él es un creyente. Una persona había llegado aquí a la fe cuando estaba muy, muy enfermo. Y entonces él murió. Y quizás por esa razón es que habían bautizado viene esta expresión de que habían bautizado a los muertos. Ellos tenían esa clase de práctica que nosotros podemos, que está allí.
Pero es la interpretación, no hay prueba. Así que dejémoslo, solamente lo menciono. Lo que está diciendo Pablo es que hay resurrección. ¿Y ustedes tienen esta práctica? De bautizar a los muertos. Es que sí hay resurrección. Si no hubiera resurrección, ¿por qué hacen ustedes eso? Si no hay resurrección, ¿por qué hay que trabajar tan duro? Hay resurrección. Si usted les escucha, aquellos que no creen en la resurrección, usted puede ser corrompido. Y entonces va a tomar la posición del mundo de no creer en la resurrección. Del 35 al 38. Aquellos que niegan la resurrección son necios, son tontos, ellos no entienden con su lógica, no pueden entender con su lógica esto y entonces lo rechazan. Pero la resurrección del cuerpo es verdadera. La verdad es cuando nuestro cuerpo resucita, hay una continuidad y también hay una descontinuidad. Primero, déjenme hablar acerca de la discontinualidad. Hasta el versículo 34. Al principio habla de una metáfora de la resurrección que es como una semilla. Es como una semilla. Una semilla es una cuando usted la pone en la tierra y la cubre, es una semilla. Pero después viene y brota. Así que la forma de la semilla y la forma de la planta que brota de esa semilla es diferente, pero la identidad es la misma porque proviene de la semilla, pero su presentación es diferente. Hay diferencia entre la planta, entre la semilla y la planta, pero es lo mismo. Tiene la misma raíz. Aquí está hablando acerca de la discontinualidad. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Primero él comparte esto acerca de metáforas y después en el versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Una es la gloria de las estrellas, otra es diferente, y una estrella es diferente en gloria a la otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Aquí está hablando de discontinualidad. Algo que es discontinuo. El cuerpo antes y después de la resurrección, allí hay una discontinualidad.
Así va a ser con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se sembró, que se puso en la tierra, que se sepultó, es algo que perece, que pereció. Pero cuando se levanta, cuando resucita, es algo que va a permanecer para siempre. Y va a vivir para siempre, va a estar lleno de energía. Pero este cuerpo, si nosotros lo entendemos y de forma lógica, es algo que se corrompe, que se envejece. Pero aquí este cuerpo que resucita es sin corrupción. No se va a corromper. El cuerpo que se entierra es corrupto. El cuerpo que resucita es incorruptible. Y la gente se pregunta cómo vamos a nosotros, a qué nos vamos a parecer, cómo vamos a vernos cuando resucitemos. Estamos preocupados de cómo va a ser nuestra apariencia. Cuando nos muramos, cuando morimos, wow, nosotros quisiéramos ser como Jacob, que solo vino y pasó de esta vida a la otra, que murió en su cama. Pero cuando viene la resurrección de los muertos, es diferente. Lo que ahora es débil, resucitará en poder. Lo que sembró en corrupción va a resucitar en incorrupción. No piense que es el Espíritu Santo que va a resucitar. No, es el Espíritu espiritual. Va a haber un cuerpo. Es un cuerpo espiritual. Va a haber un cuerpo espiritual. Después, versículo 45. No solamente es que va a resucitar el Espíritu, sino que nuestro cuerpo espiritual. Va a haber un cuerpo que resucita. Aquí está el poder de Dios que lleva a cabo esta transformación. Lo que antes no tenía gloria, ahora tiene honra. Lo que antes era débil, ahora va a resucitar en poder. Lo que antes estaba corrupto, ahora va a estar sin corrupción. Es así como Dios puede causar que una semilla viene y se entierra, así como un cuerpo, una persona cuando muere se entierra. Cuando estábamos en Adán, nosotros estábamos así, muertos, pero en Cristo nosotros vamos a ser levantados. Porque Cristo ya ha resucitado, Él ya ha resucitado y Él tiene un cuerpo. En el pasado, cuando estábamos en Adán, nosotros perecíamos, moríamos al igual que Adán. Pero ahora estamos en Cristo y vamos a ser como Cristo y nuestro cuerpo va a ser levantado de la muerte. Adán venía del polvo de la tierra, pero Cristo viene del cielo. Y entonces cuando nosotros nos levantemos vamos a tener una forma celestial. Así que el futuro va a ser diferente al presente. Cuando nosotros resucitemos en el futuro, vamos a tener una forma celestial. Aleluya. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí está explicando claramente que la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo va a ser diferente nuestro cuerpo va a ser diferente al cuerpo que fue enterrado, al cuerpo antes de la resurrección. Es algo difícil de entender, cómo es que va a tomar lugar, cómo pasamos del presente al futuro, porque sí, hay esta discontinualidad, porque las semillas es sepultada, pero después entonces brota y va a producir muchas semillas, pero todo esto es por el poder de Dios y no podemos entender esto con nuestra lógica, pero necesitamos recibirlo en la fe. Si no podemos
lidiar con esto en la lógica, con nuestra lógica, entonces lo negamos. Pero si lo negamos, estamos negando el poder de Dios. Pero por el poder de Dios esto es posible, porque Dios creó toda la humanidad de un solo hombre. Dios puede crear cualquier cosa. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? ¿Hay algo que Él no pueda llevar a cabo? En el pasado éramos terrenales, pero en el futuro seremos celestiales, seremos gloriosos. Y en esto es que nosotros tenemos fe, en que nuestro cuerpo va a ser resucitado, nuestro cuerpo se va a levantar de la muerte y que va a tener una forma celestial, que es diferente a la forma terrenal. No quiere decir que si ahora tiene esa forma terrenal, que siempre va a tener esa forma terrenal. No, aquí está hablando de esa discontinuidad, pero su identidad se mantiene. Usted es todavía usted. Aunque ahora somos nosotros terrenales, en el futuro vamos a ser celestiales. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y del versículo 50 en adelante, hasta el versículo 57 y 58, está hablando de otro tema. Esto es de verdadero los dos lados de una misma verdad. Estos son los dos lados de una misma verdad. La resurrección de los cuerpos tiene una discontinuidad. Entre lo terrenal y lo celestial hay una discontinuidad. Pero también hay una continuidad en la resurrección del cuerpo. Donde yo, siendo un ser terrenal, también yo soy un ser celestial. Así que ¿cómo vamos a nosotros ser cuando nuestro cuerpo resucite? Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Cuando escuchan esto, tienen que pensar. Dios quiere que seamos el árbol de la vida, los sacerdotes reales. ¿Y cómo nosotros podemos entrar dentro de este reino? ¿Cómo podemos nosotros calzar aquí dentro del reino de Dios en el futuro? Versículo 51. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros somos una nación de sacerdotes. Nosotros traemos todas las cosas bajo Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Y Cristo lleva todo, inclusive nuestra nación de sacerdotes y todas las cosas bajo Dios. Y lo trae todo dentro de la eternidad. Y en donde se lo entrega al Dios, el Padre, donde Él es el todo en todos. Para que Él sea todo en todos. Pero aquí nos dice en el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que el reino de Dios en el futuro tiene una naturaleza que no perece, pero aquí en el presente nosotros perecemos. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. Cuando escuchamos o vemos la palabra misterio, nuestros ojos se abren. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando una semilla cae en el suelo, allí hay una transformación, hay un cambio. Así cuando nuestro cuerpo perecible, nuestro cuerpo carnal, parte de este mundo, nosotros puede ser que seamos incinerados, puede ser que seamos sepultados en la tierra. Pero nosotros no es que caemos dormidos. No es que vamos a estar allí como en el Hades para siempre. No, el de hecho es diferente. Vamos a ser transformados, va a haber un cambio. ¿Cómo es que va a haber un cambio? En la carne. Versículo 2. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la trompeta va a sonar. Y
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque lo corruptible tiene que vertirse de incorruptibilidad. Aquí está hablando de continuidad, que esto que es perecible es como esto que perece es como cuando dormimos, pero cuando la última trompeta suena y Jesucristo regresa, entonces el cuerpo va a resucitar en una forma celestial. Aquí hay una continuidad. Esto es transformación, que Dios transforma. En la forma lógica, la percepción lógica es, se fue. Hay una forma terrenal, ya se pasó, se fue. Pero ¿cómo puede la forma terrenal y la forma celestial ser un solo cuerpo? Este es el poder de Dios. Dios transforma lo perecible en no perecible. Así que, hermanos y hermanas de la iglesia de Corinto, si usted viene y le da rienda suelta a la lujuria, si usted va y tiene relaciones sexuales con las prostitutas en el templo, cuando usted corrompe su carne, este cuerpo tiene una continuidad que va a tener esa continuidad en la eternidad. Su cuerpo va a pasar por la muerte. Pareciera como que usted está durmiendo, pero está tomando lugar una transformación, un cambio para que llegue a ser a tener una forma celestial. Y este cuerpo terrenal es el que va a guiar, a liderar todas las cosas a Cristo, a la eternidad. Y este es el cuerpo glorioso. El cuerpo mortal. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando sea esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Nosotros hemos recibido gracias a Cristo la victoria. Más gracias, versículo 57, sean dadas a Cristo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo terrenal, el cuerpo celestial, hay una discontinuidad, porque usted va a experimentar la muerte y ahí hay una separación. Porque lo que nosotros podemos sentir en ese momento es que nuestro cuerpo por naturaleza se corrompe. Pero el cuerpo resucitado por naturaleza es celestial, no perece. Pero ¿cómo puede lo que es perecible llegar a ser no perecible? Lo que es incorruptible pueda llegar a ser no corruptible. Aquí hay una continuidad porque nuestra identidad continúa y es por el poder de Dios, porque por la poderosa mano de Dios, por el poderoso poder de Dios, por el que resucitó a Jesucristo de la muerte. Entonces así también nosotros vamos a ser igual cuando la final trompeta suene. Wow, ¿cómo es que yo lo imagino? Bueno, nuestro cuerpo actual, aquí estamos en Hong Kong. La incineración es muy común, muy popular para tratar los cuerpos inertes. Y entonces a uno viene y le entregan, ¿verdad?, el polvo, las cenizas de ese cuerpo. Entonces es muy difícil imaginar o es muy difícil de entender con nuestra mente y con nuestra lógica. Así que cuando viene y suena la trompeta, la final trompeta, ¿qué va a pasar con todas esas cenizas? ¿Se van a abrir todos esos lugares donde están depositadas las cenizas? ¿Y nuestros espíritus van a vestir ropas blancas?
Y cuando Jesucristo venga y desciende en las nubes, ¿nosotros le vamos a seguir a Él? Y cuando las cenizas vienen, se abre el recipiente donde están las cenizas y Jesucristo viene en el aire y entonces se encuentran ambos en el cielo. Y quizás entonces van a ser absorbidas por los planes, por las plantas. No, eso no importa. Eso es muy difícil, para nosotros es muy difícil entender o comprender esto de manera lógica o con nuestra mente, porque hay una discontinuidad allí. No podemos lidiar con esto con nuestra lógica, pero nosotros creemos en el poder de Dios, que es así como esa semilla que cuando es sepultada, cuando nos levantamos, cuando resucitamos, resucitaremos en otra forma. Pero el mecanismo, ¿cómo es? Es Dios quien se encarga. Nosotros solo tenemos que poner nuestra fe en Él. Algunas veces pareciera que la verdad es contradictoria, porque en un lado está la discontinuidad y en el otro lado está la continuidad. Por ejemplo, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por las obras? Nosotros necesitamos ambas. Por supuesto que somos salvos por gracia, por supuesto que somos salvos por fe, pero la fe no puede estar sin obras. Así que tenemos que tener fe y tenemos que tener obras. Y porque nuestras obras no se muestran nuestra fe. Las dos son una cosa. Así que nosotros creemos que tenemos un cuerpo terrenal y que también vamos a tener este cuerpo en los cielos. Hay una discontinuidad, pero también hay una continuidad. Y la clave es el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Y ponemos el árbol de Dios allí. Solo vamos a llegar a ser un árbol de la vida en el futuro, solo cuando leemos Apocalipsis 22, donde ahí está el río de la vida. No, hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad. Pero yo les dejo a ustedes esto para que mediten acerca de esto. Yo estoy todavía recibiendo y entre más yo leo la palabra, más Dios me revela. Y yo estoy tan contento, pero tengo que parar aquí. Amén. Invitemos a aquellos que van a ir hoy a la caminata de oración para que oren y para que los sean ungidos por el pastor general, el pastor Joshua, y por los miembros del comité. Pongámonos en pie. Oremos por ellos. Que el poder de la resurrección de nuestro Señor sea con ellos y que donde quiera que ellos vayan, entonces puedan llevar las bendiciones y el poder de resurrección y que la vida pueda entrar aquí en este distrito de Chungwang y donde quiera que ellos vayan. Señor, que tú unges a cada uno de los miembros del equipo de la caminata de oración y que este poder de resurrección sea en ellos, no solo en el futuro, sino ahora, y que sean llenos por tu Santo Espíritu y que su sangre sea lo que les cubre, que tú les cubras y que se ponen toda la armadura, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del Evangelio, la espada de la palabra de Dios. Señor, que ellos estén unidos, Señor, y nosotros declaramos que tu tabernáculo, Señor, está aquí en la tierra y que tu poder, Señor, derrota el poder de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Creo que Jesús es el Señor, nuestro Dios, y que Él reina en victoria. Yo le alabaré
Levanto el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Yo creo en el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él reina en victoria. Alabaré y levantaré, exaltaré el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre. Damos gracias a nuestro Dios porque hay resurrección. Porque para los muertos hay esperanza. Damos gracias a Dios porque la vida de Cristo está en nosotros y la resurrección de Cristo está en nosotros y nosotros podemos continuar hacia adelante. Demos gracias al Señor, demos gracias al Dios resucitado, démosle gracias por el poder de su resurrección, démosle gracias a Él. A través de Cristo, nosotros no podemos decir más que somos personas que estamos muertas. No, estamos llenos de fe, llenos de esperanza, somos seres vivientes llenos de esperanza. Jesucristo, te doy gracias por que tu vida de resurrección está en nosotros y podemos ser como Pablo, podemos ser transformados, cambiados, y nuestra vida no es solamente en el presente, sino que se va a extender y va a continuar en el futuro. Amén. Amén. Pablo ha escrito tanto, pero algunas veces cuando lo leemos no podemos entender completamente, pero no hay problema. Oremos, meditemos en las metáforas que Pablo nos ha dado, que la semilla, que es como nosotros, que es una semilla, que es como que duerme, y nosotros todos los días dormimos y despertamos, dormimos y despertamos, todos los días experimentamos esto, pero podemos realmente despertar después de dormir. Entonces la gente quizás podría atemorizarse, pero todos los días nos acostamos y despertamos, dormimos y nos despertamos, y cada día Dios nos permite experimentar esto. Así que Dios nos ha permitido experimentar esto todos los días. Y nos ayuda con esto a entender. Y el pastor Joshua nos compartió la verdad acerca del árbol de la vida con nosotros. Estamos nosotros emocionados de escuchar esto. Cuando Pablo viene, todos nosotros, Señor, que tu luz nos pueda alumbrar para que nosotros también podamos recibir esto. Que nuestro espíritu, Señor, están abiertos a ti, Señor, Señor resucitado. Transfórmanos, Señor, cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Que entremos y oremos en el Espíritu. Señor, guíanos y muéstranos qué es lo que nos está obstaculizando en nuestro espíritu. Oremos en voz alta. Oren a Dios, yo quiero recibir esta verdad.
Señor, te damos gracias y te damos alabanza porque hay resurrección, porque todo es renovado gracias a la resurrección y todo va a brotar de manera nueva. Y así como una semilla cae en la tierra, así también va después a florecer y va a ser y llegar a ser una gran planta. Sí, Señor. Señor, permite que el árbol de la vida crezca en cada uno de nosotros, que florezca como una semilla cae en el suelo, es enterrada, muere, pero después va a venir y va a frotar y va a dar muchas semillas. Vida frota, vida brota, vida brota. Hay una victoria sobre la lógica. Recibámoslo en el Espíritu. Sí, Señor, en tu nombre yo proclamo que lo que se sembró en deshonra se levanta en honra. Lo que se sembró en debilidad resucita en fuerza. Lo que se sembró incorruptible se levanta incorruptible. Nosotros reinamos contigo, Señor. Nosotros cuando te seguimos estamos en poder. No somos hojarasca, estamos en ti, Señor, en poder. Nosotros no estamos en deshonra, sino en gloria. Nosotros estamos conectados contigo, Señor. Nosotros somos tu gloria y tu gloria está en nosotros. Que tu voluntad sea hecha, Señor, aquí en la tierra y en nosotros como es en el cielo. Que tu poder obre grandemente en nosotros. Nos ponemos tu gloria. Estamos vestidos con tu gloria y seremos transformados y llegaremos a ser como tú. Y nosotros no vamos a llevar más la vida de Adán, sino que llevamos la vida del segundo Adán, Jesucristo. El segundo, Jesucristo. Reciban. El segundo Adán es Jesucristo. Reciban. Aleluya. Señor, nosotros estamos en ti, estamos en el Cristo resucitado, en el Señor resucitado. Todo lo que es perecedero, todo lo que está en pecado, será vencido por la resurrección, por tu resurrección. Y nosotros resucitaremos contigo y te adoraremos y llevaremos a todas las cosas para que te adoren a ti. Y así, Señor, tú nos traes, te unes a nosotros y tú vienes y llevas todo a Dios el Padre. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú estás sobre todo y todo va a llegar a ser el reino de nuestro Señor. Que nuestro espíritu esté abierto a tu palabra. Nosotros no dejamos que la lógica reine en nuestras vidas. En lugar de eso, nosotros te entronamos a ti, Señor, y al Santo Espíritu nos guía la verdad y que nos ayude a recibir esta verdad. Amén. Tú eres el Cristo. A través de tu Espíritu en nuestras vidas, sabemos quién eres tú.
Tú eres el Cristo. A través de tu Espíritu en nuestras vidas, nosotros sabemos quién eres tú. Yo declaro a ustedes, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden recibir el reino de Dios. Pero escuchen, yo les digo a ustedes un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de esta escritura: sorbida es la muerte en victoria. Así que mis hermanos y hermanas, manténganse firmes, versículo 18. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos y hermanas, cerremos los ojos. Que el Espíritu Santo nos guió a Cristo, nos guía a Cristo. Y nuestros cuerpos serán transformados. En el tiempo presente tenemos cuerpos perecederos que no pueden heredar el reino incorruptible. Porque lo perecedero no puede heredar lo que no es. Lo que no es perecedero. Pero cuando Jesucristo regrese, nosotros vamos a ser inmediatamente transformados. Y de ser corruptos seremos incorruptibles. Y nuestro cuerpo. Pero en nuestro sueño nosotros vamos a ser cambiados y transformados. Cuando Jesucristo viene, vamos a ser transformados y va a llegar a ser nuestro cuerpo, un cuerpo resucitado, y vamos a tener una forma celestial, y eso es glorioso, este cuerpo. Y el cuerpo en el futuro. Hay una diferencia, pero también hay una continuidad. Y entre ambas va a tomar lugar una transformación. Y este es el poder de Dios. Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora tenemos que mantenernos firmes y no permitir que nada nos conmueva, que continuemos creyendo en la resurrección de Jesucristo y en la resurrección de nuestro cuerpo. No corrompa más su cuerpo. Celébrese a sí mismo. Y siempre dese totalmente a la obra del Señor. Y aquellos que nos atacan,
No les acompañe, no los mantenga como su compañía, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No crea en ellos. En lugar de eso, crea en el poder de Dios. Santo Espíritu, ayúdanos a creer en el poder de Dios que sobrepasa nuestra lógica y nuestra razón. No es que no tenemos razón, pero no confiamos solamente en nuestra razón. Nosotros tenemos que tener paz y tenemos que tener fe y creer en el poder de Dios, que Dios puede cambiar lo incorruptible e incorruptible. Porque al final la muerte será sorbida, la muerte va a ser derrotada y toda la tierra y todo el universo va a ser dado a Cristo, y Cristo se lo entrega a Dios el Padre. Y ahora es el momento en que nosotros guiamos todas las cosas. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, no ser conmovidos y entregarnos totalmente a la obra del Señor, no ser sacudidos por otros. Santo Espíritu, pon esta verdad en nosotros y que así podemos tener el poder para vencer a esas personas que nos quieren engañar, y que se permite que tengamos fe en ti, Señor, para que podamos ser transformados y llegar a ser incorruptibles. Que podamos hacer lo mejor para llegar a ser sacerdotes reales, y que en el futuro podamos ser cambiados y venceremos a tener victoria sobre la muerte. Fortalécenos, Señor. Santo Espíritu, fortalece a cada uno de nosotros. Danos fe y que podamos creer en tu poder. Tú puedes cambiar lo incorruptible en algo corruptible. Lo incorruptible, no, tú puedes transformar lo corruptible en algo incorruptible. Gracias. Protégenos, Señor, para que nosotros podamos continuar siempre hacia adelante en Cristo. Y ayúdanos, Señor, para ser capaces de ver nuestro cuerpo resucitado en el futuro. Va a ser resucitado, va a ser glorioso, donde vamos a reinar con Cristo. Y en el día presente, en la actualidad, el enemigo está acá. Pero nosotros creemos que cuando Jesucristo regrese, todo va a cambiar. Y justo ahora nosotros nos mantenemos firmes y vamos a continuar hacia adelante. Santo Espíritu de Dios, que tu gracia sea con nosotros. Bendícenos, Señor, líbranos de toda tentación y de todo mal. Y que todo lo que necesitemos, que tú nos lo des. Que tú nos des nuestro pan diario y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque el reino es tuyo, porque tuyo es el poder y el reino. Esta es nuestra oración, esta es la oración del sacerdote, esta es la oración del árbol de la vida. En el nombre de Cristo Jesús lo proclamamos. Amén. Alabemos al Señor. Le bendecimos a todos. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.